ahí dicen un par de cositas. Ya chiquillas, entonces hoy día, bueno, nuestra clase es la número 11 ya, habla sobre la ciudad industrial, es nuestra última clase sobre historia de la ciudad. Eh, y vamos a pasar a revisar como las características muy generales y el contexto histórico que es súper como relevante de lo que, del cómo surge la ciudad industrial. Pero antes de iniciar con eso, nosotros dejamos pendiente ayer eh, lo que era como parte de las características de la ciudad barroca, que era un ejemplo de lo que era la ciudad moderna, ¿ya? Aquí yo les había mostrado esta imagen que era del Palacio de Versalles, que se destacaba, entre otras cosas, por el tipo de jardín, el tipo de construcción, el cómo se pensaba la ciudad de manera abierta. Recordemos que la ciudad medieval, por ejemplo, era una ciudad amurallada, muy pequeña, donde estaban todas las casitas como juntas, y no sé si se acuerdan de la imagen que el palacio, o el castillo en el fondo, del señor feudal estaba en lo alto como de una colina, porque yo les decía que tenía como, al menos como dos significados. Por una parte, como la idea de poder protegernos, porque estamos como constantemente pensando que nos pueden invadir y tener como problemas al respecto. Y por otro lado, porque también queremos hablar de que nosotros estamos siempre por encima de los demás. ¿Ya? Durante la moderna, bueno, y además porque no vamos a situar como construidos de alguna forma. Ya hay entonces, y ya desde esta, como desde este periodo se empieza a acuñar una idea también como de cierta que tenemos como una monarquía absoluta, donde no existe posibilidad de igualdad para un rey absoluto, un rey que controla el poder terrenal y temporal, es decir, el que controla como el poder de Dios y el poder como de la tierra, de los ciudadanos, de los súbditos. Aún así van a haber personas que ya van a empezar a mirar como la política desde un plano de igualdad, ¿ya? Y eso va a ser como súper importante. Indudablemente acá en el Palacio de Versalles no existe igualdad con un palacio tan grande como el que hay. Yo les recomiendo, si es que quieren ver alguna película, a mí en particular no me gustó tanto, pero por las imágenes, si es que quieren como hacerse una idea de cómo es la ciudad barroca, que vean La Favorita, es una película del año 2018 creo, estuvo nominada al Oscar, o del año pasado, no me acuerdo, no, del año, tiene que ser 2018, por lo menos, eh, y muestra, de hecho, parte con unas escenas muy buenas que muestra como estos famosos bulevares, estos famosos como avenidas gigantescas por donde pueden transitar como las personas, ¿ya? Ya, a ver, entonces, ¿qué es importante? Ah, bueno, algo muy, muy, muy relevante, que era lo que yo les mencionaba, como esta idea como de hacer los jardines. De hecho, después se va a desarrollar un tipo de ciudad que va a ser la ciudad jardín. De hecho, Viña del Mar no se llama ciudad jardín porque sea la única ciudad jardín del mundo, sino porque existe un modelo de ciudad que es así, que es como nosotros conocemos Viña del Mar, ¿ya? Y que es heredera de la ciudad barroca. Eh, y lo importante es que hay una uniformidad entre las plazas y las grandes avenidas, como aquí se observa, que en el fondo, o acá quizás, queda más claro, que hay, tratan de ser, acá está la flechita, tratan de ser de alguna manera uniformes y equilibradas o armoniosas la forma en que se plantean las plazas, las áreas verdes, junto con las avenidas. O sea, aquí, ¿qué más armonioso que esto? Que ver una avenida rodeada de árboles. Y si se fijan aquí también está como rodeado como de áreas verdes. Bueno, también es súper importante que como aquí bien aparece, se introducen los ejes transversales y esquemas radiales y lo que yo les decía como que está muy presente esta mentalidad racionalista que integra como todos los saberes científicos a la construcción de una ciudad.
Bueno, ¿qué como lugares son emblemáticos de la ciudad barroca y de la ciudad moderna en general? El establecimiento de las plazas. Las plazas retornan como un lugar de, como un punto de referencia y además un lugar como de poder civil, religioso, para fiestas y todo. ¿Por qué me interesa recalcar el tema de las plazas? Porque yo no sé si ustedes saben que a la Plaza de Armas de aquí de Santiago se le llama el punto cero, porque se supone que desde allí se traza toda la construcción de lo que es la actual ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces es por lo tanto considerado el punto cero. Si ustedes van a la Plaza de Armas, bueno, cuando podamos ir, cuando vayan, fíjense cerca de donde está el correo, entre el correo y la catedral. Espero que no hayan olvidado esos recuerdos de la Plaza de Armas, a pesar de la pandemia. Eh, y que se puedan fijar ahí como de que hay unas placas, bueno, está como el diseño antiguo de la ciudad de Santiago y ahí aparece que ese es el punto cero. ¿Por qué me interesa relevar esto? Porque cuando veamos ya la historia de Santiago, nosotros en esa época, cuando llegan, Pedro de Valdivia llega a Santiago en 1541. Por lo tanto, llega a Chile en 1541, sí. Llega a Chile en 1541 y si no me equivoco, la ciudad de Santiago se debe haber como empezado a construir en los años 50, 60 del siglo XVI. Estamos, por lo tanto, en pleno auge del Renacimiento, en pleno auge de las ideas humanistas. Por lo tanto, llegan desde estos conquistadores españoles con una serie de nuevas ideas, de nuevas formas de entender las cosas. Entonces, es tremendamente significativo que desde la plaza, de que se haya construido una plaza de armas donde están situados los principales como representantes del poder, y desde allí se empieza a ver trazado como la ciudad. No sé si ustedes conocen como un poco sobre la historia de esto, pero en la Plaza de Armas, bueno, en la actualidad encontramos la catedral, tenemos el correo, tenemos la intendencia y la alcaldía, o sea, tenemos como los edificios, y antiguamente ahí estaba la Real Audiencia, que eran como los tribunales, y en el fondo eran como todas las instituciones coloniales más importantes se encontraban ahí, en la Plaza de Armas, rodeando la Plaza de Armas, por eso son como lugares o edificios tan patrimoniales. Y desde allí hacia afuera, a ver si les muestro la imagen mejor, para que, plano de Santiago, para que sea más fácil como antiguo, así, 1500, a ver, 41, plano, acá está, ya, para que lo puedan ver, este es el típico, ya, pero lo vamos a poner en 2 segundos, chiquilla, herramienta, tamaño grande, ya, ahora sí. Acá, veamos este. El que nos entrega acá. Si se fijan, ya, esta es de 1552. Acá está el río Mapocho, Cerro Santa Lucía, Plaza Mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que es la Plaza de Armas. Y si se fijan desde la Plaza de Armas, se empiezan a trazar los solares. Y si se fijan, miren, esto es totalmente como pensamiento moderno. O sea, cachen en el fondo cómo está pensado, cómo se pensó la construcción o el establecimiento de la ciudad. O sea, algo totalmente como eh, esquemático, como cuadrado, en el fondo como súper, como científica la forma de trazar la ciudad, a pesar de que la ciudad de Santiago puede tener perfectamente una como geografía, un relieve que, que te pueda como hacer, como construir casas de acuerdo como a ese relieve. Acá si se fijan es un trazado totalmente racional, o sea, pura matemática, pura geometría esto. Y los solares eran efectivamente así. Entonces, acá se situaba la Plaza de Armas y por eso es fácil andar en el centro de Santiago, de hecho, porque es súper
como que no hay muchas curvas, tú vas derechito nomás y sabes que hay muchas paralelas y hay como puntos perpendiculares súper marcados, como que no es difícil caminar por la ciudad, por el centro de Santiago. Y alrededor vivía, entonces se establecían como los principales lugares o instituciones coloniales y además se les otorgaban estos que se llaman solares, que eran pedazos de tierra, para que pudiesen vivir los conquistadores y todos aquellos que habían participado de la conquista de Santiago y de Chile, la conquista de Chile y la fundación de Santiago. Por lo tanto, en la medida que más te alejaras de la Plaza Mayor, era que menos importancia de alguna manera tú tenías en términos de poder político. Y de hecho, detrás del río Mapocho fue que se construyó la famosa chimba. La chimba era el lugar donde vivían todas aquellas personas que pertenecían como a los sectores populares de la época en Santiago, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay un trazado como que desde lo urbano, en el fondo lo que hace es establecer las diferencias sociales y además de impregnar a la ciudad de toda la mentalidad moderna y racional. Además, es súper importante el trazado que sea como de esta manera, de como avenidas, bueno, en nuestro caso no tenemos grandes avenidas porque tampoco Santiago es tan grande, pero sí de avenidas que sean como bastante expeditas y que sea fácil como el traslado entre uno y otro. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil el control de la ciudad. Si se fija, si nosotros tuviésemos lleno de curvas y cosas así como pasa en Valparaíso, es mucho más difícil el control por parte de, por ejemplo, la policía, como lo es aquí en Santiago, porque aquí es cosa de ir paseándose como de una calle a otra y tienes el control, por ejemplo, en este punto, tienes un control como de al menos como de dos grandes como avenidas. Y esto como que es súper importante, bueno, y eso también se pensaba eventualmente si había como algún tipo de enfrentamiento o algo así. Recuerden que estamos en la época de la colonia. Eh, entonces, es así como impacta el pensamiento moderno en, en el trazado de la ciudad y esa es la relevancia de las plazas. ¿Por qué retomamos o por qué hablamos también de las plazas? Porque durante la Edad Media las plazas en realidad se pierden porque como son espacios cerrados, los feudos, en realidad la plaza tiende a ser un lugar también donde está la feria, como un centro económico, político, religioso. ¿Ya? Como que en realidad no se diferencia mucho entre uno y otro. Mientras que la plaza mayor, la plaza moderna, la plaza barroca, en realidad lo que tiene es el carácter más bien de lo que le dieron los griegos, un espacio de reunión, de hacer política. ¿Ya? Eso es lo que se hace en la Plaza de Armas, la política. Ahí se discute, ahí van los grandes como personajes de la ciudad a discutir sobre la política. Por lo tanto, yo no sé si seguramente ustedes han escuchado mucho últimamente sobre este término, los cabildos, ¿dónde se desarrollaban? En la plaza. Bueno, no en la plaza precisamente, así como sentado en el suelo, en los edificios que están alrededor de la plaza. Pero finalmente es ahí el punto de reunión. ¿Ya? Entonces, por eso es tan relevante. Es como hoy día para nosotros es Plaza Italia, y de hecho, por eso no es casual tampoco que para nosotros la Plaza Italia sea, o la Plaza Dignidad, sea hoy día el espacio de reunión político y como de lucha ideológica entre diferentes bandos, porque nosotros somos herederos de esa mentalidad. Hoy día nosotros no estamos disputando, no sé, eh, el río Mapocho. No nos vamos a protestar allá, no nos vamos a protestar al cerro. No estamos protestando, estamos manifestándonos políticamente en la plaza, que es donde nosotros, como herederos de la modernidad, de hecho, sujetos posmodernos, así somos, sujetos posmodernos, eh, nos vamos a la plaza porque es allí donde nosotros entendemos, porque es nuestra herencia histórica, y ahí venimos como el cómo vivimos la ciudad. Nosotros, nadie se pregunta por qué vamos a Plaza Italia. O si nos preguntamos porque, bueno, ahí es donde siempre se ha protestado. Pero si nos vamos aún más atrás, es porque siempre la plaza ha constituido el espacio donde se hace la política. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros, y por qué también vamos hacia las grandes avenidas y marchamos por las grandes arterias, porque si tapamos una arteria, tapamos como la fluidez, el espacio vital de una ciudad. Por eso son tan significativos
significativas las marchas, no solo porque es entretenido, también tiene que ver, como si hiciéramos una investigación, podríamos llevarlo al pensamiento moderno y del significado que puede tener el tapar una arteria. Matar una arteria me da un infarto. Claro, eso mismo lo podemos llevar como analogía al mundo de la ciudad. Si tapamos una arteria, si tapamos toda la Alameda, tapamos, sí, eso es como, no sé, ¿cómo se llaman esas? En el corazón, como eso, donde entra la sangre como una muy grande, una arteria muy grande, pucha, perdón, no me sé, esas cosas yo las olvidé, me la pasaron en el colegio. ¿Ustedes deben saber eso? ¿Cómo se llama? La aorta. ¿Cómo, Javi? Es que hay varias arterias. Hay la carótida, De esas, la aorta. ya. Por ejemplo, si tapáramos una de esas, en Santiago, una de esas sería la Alameda, ¿sí o no? Porque es súper importante. Entonces, si la tapamos, es como que tuviéramos tapando la que mencionó la Javi. Y de esa manera podemos interrumpir la vitalidad, la existencia, tanto de la ciudad como fuera como el del cuerpo humano. Entonces, esa es como la importancia de, o sea, para que se fijen en el fondo, es como para que hagamos o tengamos conciencia de que nuestra forma de habitar la ciudad, para nosotros es casi como, nosotros vivimos la ciudad de Santiago como siempre lo hemos hecho, como que no tiene mayor vuelta el vivir la ciudad. Pero en el fondo nuestras prácticas y todas nuestras certezas están arraigadas en un pensamiento, en una forma de entender el mundo, que a veces, que quizás hoy día a veces no nos hace tanto sentido, pero que igual lo seguimos haciendo. Entonces, eso es como súper relevante por si queremos como cambiar las cosas o queremos como entender el por qué somos como somos. Bueno, ahí nos podemos remontar a este tipo de ideas. Entonces, que si se fijan, son súper antiguas, son de hace muchos siglos. Entonces, por eso era relevante hablar de la plaza. ¿Se entendió como la importancia de hablar de la plaza o no? ¿O les quedó alguna duda, chiquillas? No, ya entendí. ¿No? Ya, Por mi parte no. Todo ya, bien. súper. Entonces, siguiendo con la idea de si voy muy lento o a veces como que siento que hoy ando un poco como reiterativa con ciertas ideas, me avisan o me dicen, sí, me entendimos, como háganme notar por fin como si es que estoy siendo muy reiterativa en una idea o si me estoy complicando mucho, le estoy dando muchas vueltas a algo, ¿ya? Para que podamos como salir pronto. Y lo otro importante es la construcción como de los palacios y los templos, como que se van a construir muchos espacios que van a representar al poder político, especialmente al poder como de los reyes. Eso quizá a nosotros no nos toca tanto porque nosotros acá fuimos en Chile, fuimos colonia del Imperio Español, pero sí, probablemente si ya han viajado a Europa, se deben haber encontrado con una serie de palacios que son representativos como de estas monarquías, como herencia de estas monarquías, y que son espacios, como son monarquías absolutas, no solo van a ser espacios del poder político, sino que también van a ser espacios del poder religioso. Yo les decía que los monarcas absolutos no solo controlan el poder de las personas, de sus súbditos, sino que también controlan el poder de Dios. En ese sentido, son los papas quienes como en ciertos rituales, le otorgan a los reyes absolutos como ese poder que antes no tenían. Eh, y eso, como en términos súper generales. Y bueno, ahí nuevamente la imagen del Palacio de Versalles, donde se escondían. Miren, imagínense que eso era una residencia. O sea, todas las cantidades de ventanas que tiene, eso quiere decir que son muchas habitaciones y son 2 pisos, no, es gigantesca esta cuestión. Gigantesca como para hablar de igualdad. Y si se fijan, de alguna manera igual está por sobre
toda la otra ciudad. O sea, igual arquitectónicamente este palacio es mucho más alto que las otras construcciones que existen. Y es un palacio que abre sus brazos a la ciudad y por lo tanto la integra. Todo confluye en este palacio. Ya es el centro. Eso también es una mirada como muy eh, como griega. Pensar, si se fijan aquí como que es como que este fuese como que el círculo, este fuese un semicírculo. Acá tenemos como el centro y como que tiene una mirada como en 180 grados de la ciudad. Entonces, y de hecho acá este es el centro, aquí es donde probablemente vivía el rey, y acá están los jardines, está en esta idea de la ciudad abierta, pero en esta idea del control y del poder absoluto, es el rey quien tiene el control como panorámico de toda la ciudad, en 180 grados de este semicírculo. Y no tan solo tiene la panorámica, sino que puede llegar a través de los brazos de estas grandes avenidas, puede llegar a todos los lugares que sean necesarios. Si se fijan, acá probablemente también hay una calle, acá también, y entre medio igual. Entonces, si se fijan, es una mente muy, muy, muy racional. Bueno, dicho eso, pasamos a lo que es finalmente la ciudad industrial, que es muy importante, donde pueden encontrar como la ciudad industrial por excelencia en Inglaterra, porque Inglaterra no ha perdido arquitectónicamente esa herencia, de hecho como que la han revalorado, especialmente los lugares donde habitaron como los sectores obreros. En la imagen, ¿por qué la puse? Bueno, una porque es linda, es muy poética, pero también porque estas son habitaciones obreras y si se fijan en el fondo hay fábricas, ¿ya? Hay industrias. Las mismas industrias que nosotros podemos ver en Quintero Ventana, ¿ya? Donde hay contaminación. Entonces, va a ser como la nueva imagen que va a tener la ciudad a propósito de este como fenómeno histórico que va a ser la industrialización. Ya, en la imagen vemos, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de partir con la ciudad industrial? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la ciudad moderna? ¿O algo que quiera añadir de repente? No, profe. ¿No? No. Ya, súper. Entonces, continuamos. La ciudad industrial, por lo tanto, van a ser, como bien aparece o lo indica su nombre, surge a propósito de este fenómeno que vamos a presenciar desde el siglo XVIII, en pleno siglo XIX, y ya de ahí no para hasta el día de hoy. De hecho, hoy día se supone que estamos como en la cuarta revolución industrial, que es la revolución como digital. Algunos autores, yo he leído como que postulan que de hecho hay un libro que se llama La Revolución Industriosa, que postula que la revolución industrial comienza mucho antes, de hecho podríamos hablar desde el siglo XVII, y que de hecho, por lo tanto, los patrones de consumo, así como hoy día los conocemos, el de comprar y el de la producción como en exceso no vendría del siglo XIX o siglo XX, sino que los patrones de consumo estarían dados desde el siglo XVII, XVIII. Un libro muy interesante por si alguien le quiere como dar una mirada, que cambia un poco como las ideas más clásicas que se tienen sobre la revolución industrial. Sin embargo, todos coincidimos con que la revolución industrial, como bien aquí aparece en el mapa, comienza en Reino Unido, ya que es como la cuna, como bien aparece aquí en el mapa, de la revolución industrial, y que luego se va expandiendo, por ejemplo, los que a mediados del siglo XIX, es decir, para 1850, desarrollan la industria, es como el norte y centro de Europa, y luego se va a extender por prácticamente toda Europa, exceptuando España y Portugal, que si bien se van a desarrollar industrialmente, lo van a hacer de manera muy tardía, porque para cuando Reino Unido estaba ya en pleno, como en pleno desarrollo industrial, España y Portugal trataban de salvar sus colonias en América en estos procesos emancipatorios, y además estaban con unas deudas gigantescas,
porque se habían acostumbrado a esta dinámica de extraer materia prima de América y con eso pagar todo aquello que ellos no podían producir. En vez de invertirlo como en una industria, en realidad se dedicaron como más bien a gastar la plata que tenían, como en vez de hacer inversiones. Entonces estaban súper endeudados, tenían como un modelo económico complejo, la monarquía en realidad no servía mucho como para el desarrollo económico, etc. Y por lo tanto, los puntos rojitos indican como las principales regiones industriales, ¿ya? Bueno, la mayoría está en Inglaterra, en muchos, también como en el centro, y si se fijan hay una en Rusia, en lo que en ese momento va a ser el Imperio Ruso y más adelante la Unión Soviética. ¿Qué es importante mencionar de la revolución industrial? Que es un fenómeno en el cual la tecnología y todo el pensamiento moderno va a servir para el desarrollo de la economía. ¿Ya? La revolución industrial en el fondo es generar a gran escala un modelo económico de producción, ¿ya? Donde si nosotros en las cadenas productivas siempre tenemos una materia prima, como por ejemplo la madera, para llevarlo a un bien de consumo o a un elemento que me permita construir otra cosa como un bien intermedio. Para eso yo necesito tecnología. Lo que hace la revolución industrial es fortalecer esa tecnología para reemplazar para fortalecer esa tecnología o ese proceso productivo para desarrollar bienes de consumo, bienes manufacturados, que sean rápidos de hacer, que sean más baratos y que además sean mucho más masivos. Porque antes la madera, para que se convirtiera en silla, por ejemplo, necesitaba, ¿quién era el punto intermedio entre la madera y la silla? Un artesano. Ese artesano se podía demorar una semana, un mes, dependiendo de las complejidades de la madera, dependiendo de sus tiempos o de las circunstancias que pasen para construir una silla. La revolución industrial lo que viene a hacer es reemplazar a ese caballero, a ese artesano, y lo reemplaza por una máquina. Una máquina que no va a ser una silla, sino que va a ser 5, y que no se va a demorar un mes, sino que se va a demorar una semana. Y por lo tanto me está abaratando totalmente los costos operacionales. Quizás la máquina la va a tener que manejar ese mismo artesano, pero ya no vamos a necesitar que ese artesano lo haga. Entonces ahí es donde, por eso es una revolución, porque cambian totalmente las formas en que se va a desarrollar el modelo económico, ¿ya? Y desde allí es que se van a empezar a establecer como las famosas clases sociales, ¿ya? Se va, no sé si a crear, pero se va a conformar una nueva clase social. A la burguesía ya la teníamos, de la época del mercantilismo, fines del siglo XIV, XV, y ya en pleno auge, siglo XVI. Entonces en el siglo XIX la burguesía está plena. Pero van a ser como una nueva clase social que es el proletariado, que es como la clase trabajadora. Y eso también va a ser súper como revolucionario para la época, porque pues, va a vivir condiciones de vida como muy, muy complejas. Creo que ustedes están en argumentación viendo cómo han visto modelos como el anarquismo, el comunismo, el socialismo y esas cosas, ¿no? ¿Lo vieron o no? Por lo que recuerdo, en clase de historia, pero en años anteriores como que tocaban un poco el tema, pero no fue tan así como abordarlo de una manera así. Ah, ya, así como a cabalidad. Sí. Ya, súper. Como para entender. Esto, como para que sea quizás, como para que hagamos memoria, se va a vincular mucho a lo que nosotros vivimos en la época para fines del siglo XIX, principios del XX, con la cuestión social. Y ahí probablemente yo les esté mencionando. Esto, de alguna manera, cuando veamos la historia de Santiago, lo vamos a retomar. A mí yo lo encuentro tan entretenido, lo vamos a pasar súper bien viendo esa materia. Ya, entonces, la ciudad industrial, bueno, la ciudad industrial propiamente, no la revolución industrial, sino que la ciudad, es decir, el pensar urbanística y arquitectónicamente y pensar también una forma de vida a partir de la revolución industrial es desde como el siglo XIX hasta, bueno, aquí sale como el último tercio del siglo XX, ¿ya?
yo diría que incluso hasta ahora hay desarrollo de ciudades industriales, especialmente en América Latina. En Europa quizás no tanto, ¿ya? Pero si se fijan entonces desde 1800 hasta la actualidad, tenemos como el desarrollo de ciudades industriales. Eh, bueno, como que la ciudad, evidentemente por la llegada de las fábricas, necesita una transformación. ¿Y cuál es la principal transformación? Que la fábrica va a generar fuentes de trabajo. Por lo tanto, la fuente de trabajo siempre es la migración de población es como el cambio de ciudad de gente que necesita estar más cerca de su trabajo, porque no puede viajar 10 horas todos los días para poder trabajar en ese lugar. Por lo tanto, muchas fábricas van a ver que como alrededor de ellas se van a empezar a establecer familias que trabajan para esas empresas, ¿ya? Esa va a ser la lógica de la ciudad industrial, las familias que trabajan para las empresas o las familias que son dueñas de esas empresas van a vivir alrededor de esas industrias, ¿ya? Y es literal, o sea, si se fijan en la imagen es literal como la cercanía, si se fijan aquí hay eh, como el espacio industrial y las casas están acá, o sea, están literalmente al lado. Sin embargo, no todos van a vivir en el mismo tipo de casa y no todos van a estar localizados a la misma cercanía de la industria, porque todo va a depender de tu situación socioeconómica en ese momento. Además, si hay oferta de trabajo en una empresa, mucha gente va a migrar y esa migración va a generar también un aumento demográfico de la ciudad. Y si necesitamos si tenemos mucha gente, necesitamos llevarla a las fábricas. Por lo tanto, también se va a generar el desarrollo del transporte, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Nuevamente, bueno, estas urbes, como van a nacer en lugares que son herederos de la Edad Media, herederos también de lo que son las ciudades romanas y cosas así, que tenían murallas, la ciudad industrial va a exceder esas murallas, va a exceder como todo perímetro que se había trazado inicialmente para una ciudad. Un fenómeno muy particular de esta época, que a mí se me había olvidado mencionarlo, es que hay un poeta, que si no me equivoco, es Baudelaire. Esperen, no me acuerdo cómo se escribe Baudelaire. No. Baudelaire, sí, así se escribe. Baudelaire es un poeta, Charles Pierre Baudelaire, se los voy a poner aquí en el chat por si lo quieren leer. Baudelaire es es de la época de los poetas malditos, como se les llama, y es uno de los poetas que habla sobre el fenómeno moderno. Él ya viviendo viviendo todavía lo que es en plena la modernidad, dice en uno de sus poemas, habla como de la desazón que a él le genera el encontrarse con una chica que le gusta en la calle y tener la certeza que nunca más en su vida la va a volver a ver. Ese desazón, esa como desilusión es súper moderna. ¿Por qué? Porque antes, como las ciudades eran pequeñas, la ciudad medieval además es amurallada, es decir, tú tienes plena conciencia de todos los habitantes que se encuentran en ese lugar. El amor probablemente era muy diferente al cómo se vive en la actualidad, porque es un amor de alguna manera como muy concertado, donde tú conoces a las personas con las cuales seguramente te gusta ciertas personas, pero con él creciste o con ella creciste, como que siempre han estado en vínculo, o al menos lo conoces de vista. Quizá no has hablado con esa persona, pero lo conoces de vista, y probablemente toda su vida esa persona va a vivir ahí. O si se va a cambiar de casa, va a vivir, pero siempre es en el feudo, no va a salir como del feudo a vivir a otra ciudad. En cambio, la ciudad moderna, como excede las murallas, como excede esos perímetros, se va a desbordar de alguna manera en términos territoriales, va a crecer muchísimo, especialmente lo que es la ciudad industrial. Y como hay transporte, el transporte, la gracia que tiene en esta época es que va a un tren, una micro, bueno, en esta época no se llama micro, pero se entiende la idea a lo que voy.
como de estos transportes van a circular por toda la ciudad y por lo tanto vas a poder ver como un sinfín de personas que solo a partir de la edad moderna vas a sentir que, o sea, o vas a tomar conciencia que nunca más las vas a volver a ver. Entonces, Baudelaire dedica ese poema como a lo triste en el fondo, que es enamorarse, porque él habla de enamorarse. Quizás es el amor romántico, pero bueno, no cuestionemos el amor para Baudelaire, pero él habla como en el fondo, como lo terrible que es ver a alguien que te pueda gustar, que te enamores y nunca, y tener la certeza de que jamás o nunca más en tu vida la vas a volver a ver. Entonces, eso como que es un sentimiento muy moderno y que habla como de la explosión demográfica, de la ampliación de límites que tiene la ciudad y por lo tanto, y además como de la circulación que puede existir, ¿ya? Eh, sí, eso. Entonces, bueno, además de extenderse de manera horizontal, eso quiere decir como hacia los lados, como de manera más coloquial, también la ciudad se va a empezar a construir de manera vertical, ¿ya? Es decir, se van a construir muchos rascacielos. Ahí está la imagen. A ver si se las muestro. Rascacielos. Como esta famosa imagen, siglo XIX. No. Obreros. Esperen, estoy buscando una imagen. Esta. Para que la vean. Esa es como la famosa imagen de obreros como en el rascacielos. Que habla como de ¿lo ven? ¿Ven la imagen o no? Sí. Sí. Esa es como lo típico de, ay, no, porque sale Sabina, no tengo ópera Sabina, ya. Ahí está. Bueno, ahí se evidencia en el fondo como este fenómeno de la construcción de los primeros rascacielos. Esto se va a dar mucho como, bueno, después, más adelante, como en Estados Unidos, o sea, como el lugar de los rascacielos, y de la construcción de la ciudad en vertical. Hoy día nosotros también estamos en auge sobre eso. ¿Alguien quiere comentar, Sofi? Ay, no, se me activó solo. Ya. Eso, sigamos. Ya. Entonces, ¿cómo estaba diseñada la urbe? Es decir, el lugar donde la gente habitaba. Habían tres como grandes como zonas, por así decirlo. Por una estaba como la zona del centro, que como bien aquí aparece en el Power, son como el lugar residencial, pero como de aquellos que tienen más como poder adquisitivo, de las clases sociales más adineradas, y además donde se desarrollan como actividades de carácter comerciales y administrativas, ¿ya? Donde estaban, por lo tanto, otro tipo de edificios como importantes para el desarrollo de la ciudad. Hay un ensanche que es como lo que va a como que lo que va a rodear ese centro, que donde va a estar situada la burguesía, ¿ya? La burguesía va a ser un grupo social, una clase social que por lo general, por definición, son los dueños de los medios de producción. ¿A qué me refiero con eso? Que ellos son los dueños de la fábrica, como los empresarios, ¿ya? Eso va a ser la burguesía. Van a ser los patrones, los mayordomos, digamos, como los que ayudan, los capataces, como los que ayudan a estos dueños de empresa, ¿ya? Ellos van a constituir la burguesía. Finalmente, ellos siempre van a ser dueños como de los medios de producción, de la fábrica en sí. ¿Ya? Y como aparece, esto es súper importante, las comodidades que van a tener esta burguesía va a ser de ciudad, o sea, de calles con empedradas, con estos famosos como adoquines. Bueno, va a tener como luz eléctrica, eso es muy importante, va a haber también canalización, etcétera. Y finalmente vamos a tener como una zona ya exterior, que va a estar, donde van a estar situadas las industrias y los barrios de obreros, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Aquí en Santiago tenemos varios barrios de obreros.
Si ustedes van hacia el barrio Huemul, que es el barrio allá donde está cerca del barrio Franklin, ese lugar, esas casas, son casas que se hicieron por las empresas textiles que habían aquí en Santiago, ¿ya? Eso eran casas que se les otorgaban, no se les regalaba a la gente, sino que se les arrendaba para que pudiesen vivir. Estas que vemos aquí en la imagen son casas como de obreros en Inglaterra, ¿ya? Y a diferencia de los lugares donde habitaba la burguesía, eh, tenían mucho menos comodidades, pues, partiendo por el hecho de que no tenían como alumbrado ni nada. Hay una película que se llama Billy Elliot, no sé si la han visto. Billy No, ya no. Elliot, ¿no? Sí, ya la vi. Sí, no sé si te acuerdas como por dónde, que Billy vivía en un barrio de obreros en Inglaterra. Él Sí, es la historia de un niño que quiere ser bailarín de ballet, pero tiene una serie de complejidades precisamente por ser hombre y querer bailar ballet. Es buena, no sé si te gustó, José. La amo. Es muy buena, a mí me encanta también. Miren, aquí pueden verla. Ay, me encanta esto que yo les pueda mostrar como todo lo que estoy pensando, como que lo pueda buscar en internet y ustedes lo puedan ver, como que no solo queda en mi mente. Miren, esta, se las mega recomiendo, es una película muy entretenida, no sé si ahora está en Netflix, estaba hasta hace poco, no sé si ahí la pueden ver. Eh, ese es Billy Elliot, miren, a ver si sale. Ay, no se parece. Bueno, pero Billy vive en la película en una ciudad, o sea, los barrios como obreros de, ay, no amenaza, en un barrio plenamente obrero ya en Inglaterra. Así que se las voy a dejar acá para que la puedan ver si es que es súper entretenida y miren, para la Josefa es su película favorita. Yo la encontré muy, muy, muy buena. Mi mamá también la ama. Y hay otra película que se llama, yo creo que es así, ¿no? Daniel Black. Eh, 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 eh. Esta también es una película inglesa que también muestra una ciudad industrial. De hecho, no me acuerdo qué ciudad inglesa es, pero es una de las típicas ciudades inglesas y que muestra, o sea, perdón, industrial, una típica ciudad industrial que muestra los conflictos que se han derivado de las ciudades industriales a la actualidad. ¿Ya? Es la historia, es muy intensa. Mire, aquí hay una típica como eh, imagen de una ciudad industrial, que no sé dónde se fue la imagen. Pucha, aquí. Estas son las famosas casitas. Estas probablemente eran casitas no de obreros, eran casitas de la burguesía, por cómo están hechas. Pero por donde está rodada esta película, tiene como toda la imagen de cómo son las ciudades industriales propiamente en Inglaterra. Porque uno tiene siempre la imagen como la ciudad de Londres o Liverpool de repente. Y les recomiendo también esta película porque habla entonces como de los conflictos que se derivaron de esta época, o sea, de la ciudad industrial, como cómo los problemas de la ciudad industrial se viven hoy día. Entonces se llama Yo, Daniel Black. Esta está en Netflix, ganó si no me equivoco, como el Festival de Cannes, y muchos otros festivales muy buena, es muy emotiva, es casi un falso documental porque está muy bien lograda. Y si les interesa, les iba a recomendar otra, que no me acuerdo cómo se llama la película ahora. Bueno, cuando me acuerde se las recomiendo. Ahí están como mis recomendaciones cinematográficas para la cuarentena, por si quieren verlas. Mega recomendada ambas películas. Ya. La de Billy Elliot sí se pueden reír, llorar. Esta es como más densa, con, con la historia de Billy. Y Billy Elliot, la gracia que tiene es que
Ahí se ve como claramente una ciudad obrera. Creo que Los Miserables también tiene como un escenario así. Bueno, no la he visto, así que mejor no hablo. Pero por lo que he visto como de la sinopsis, creo que también tiene como un escenario de ciudad industrial. O Pandillas de Nueva York también, donde actúa Leonardo DiCaprio. Bueno, sigamos. Ya, algo súper importante, por eso también les había mencionado a Billy Elliot. Las zonas industriales, la gente, los sectores, los trabajadores de las industrias, se van a destacar además porque tienen un alto nivel como de conflictividad social. ¿A qué nos referimos con eso? Con que van a haber como quizás como los vicios, como conflicto entre vecinos, mucha pobreza, mucho hacinamiento se va a dar en esas zonas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son lugares de habitación como de los sectores populares y eso por lo general está asociado a malas condiciones de vida. Ya. Bueno, yo les decía que uno de los fenómenos como que se asocia a la revolución industrial es la migración campo-ciudad. O sea, les hablé de la migración propiamente, pero para esta época va a ser una fuerte migración del campo a la ciudad porque la industria va a constituir como el faro de luz como del empleo. Entonces, mucha gente que no estaba como empleada va a decidir, y también por la novedad que implica como las industrias, van a decidir cambiar del campo a la ciudad y se van a situar como en los arrabales, en las periferias, como en los alrededores de la ciudad. Y esto no es exclusivo de Inglaterra, esto aplica para todos. De hecho, Santiago lo vivió fuertemente. Pudahuel es una comuna que nace a propósito de la migración campo-ciudad. Nosotros, o sea, donde yo hoy día vivo, bueno, no yo precisamente, pero para Pudahuel Norte, todos esos sectores eh, fueron habitados inicialmente por personas, por chilenos que vinieron del campo y se situaron en estos sectores, porque las industrias estaban como más o menos en Quinta Normal, en Estación Central, esos son sectores industriales del antiguo Santiago, ¿ya? Entonces, ya aquí en la imagen vemos como el trazado de Londres. ¿Cómo era Londres? Lo gris, esta manchita gris, quiere decir como que es la ciudad. Y esta como franja como verde, es como de no me acuerdo que es de un río, si no me equivoco, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero si se fijan, en el fondo es como eh, en desde 1780, en 200, no, 300 años, ay, no sé cuántos años son, eh, 200 años nomás, cómo explota la ciudad, cómo se desborda la cantidad de gente que decide migrar, ¿ya? Eso también es súper relevante. La migración campo-ciudad no solo implica como el que, ya, listo, nos vamos del campo, chao vacas, chao árboles, chao chacras y nos vamos a la ciudad. No es como la típica, no es tan simple ni tan bello como pudiese ser, sino que está asociado como una serie de conflictos y es el de llegar a un lugar sin ningún tipo de certeza, ni económica ni nada, porque la gente tampoco tenía asegurado como un trabajo, es llegar a una ciudad totalmente diferente, donde efectivamente ya no vas a tener tu chakra, ya no vas a tener a tus animales, por lo tanto no tienes tus elementos de subsistencia y esa subsistencia tú la tienes que reemplazar por un salario. Ese salario, ¿dónde lo vas a encontrar? En la industria. Pero a veces ese salario tú no sabes bien si te va a alcanzar para todo lo que requieres durante como un mes de vida. Entonces, la administración de la economía doméstica para esta época va a ser súper compleja porque como no hay leyes laborales, eh, el salario va a estar asociado a largas jornadas laborales de 15, 14, 15 horas diarias, donde trabajan niños, mujeres, hombres, donde no hay derecho a la enfermedad, ni derecho como a tampoco, o sea, hay solo como casi derecho a la muerte, porque si dejas el trabajo como porque te enfermaste, en el fondo se lo dan a otra persona.
no hay seguros como de salud, por lo tanto, si te pasa algo en tu lugar de trabajo, bueno, mala suerte, es tu responsabilidad. Y no hay ningún tipo de garantía como laboral. Eh, Hay otra película que me acabo de acordar, se llama Las Sufragistas. A ver si Las Sufragistas. Sí, Las Sufragistas, que no sé si está en Netflix, pero eh, muestra la historia de las mujeres al interior de fábricas. Si no me equivoco, esta está situada, no sé si en Estados Unidos o... No, Inglaterra también. Ahí también pueden ver, de hecho, parte con una escena muy fuerte de cómo viven dentro de una casa, de una vivienda social de la época industrial en Inglaterra, cómo vive una familia, ya en una casa de 20 metros cuadrados, que no es muy diferente a los departamentos en los cuales estamos optando nosotros hoy en día. Ya, la Ney se debe ir, ya, sí, vaya nomás, tranquila. Y después revise lo que queda de clase. Ay, ¿a qué hora termina esta clase? A las 11:35. ¿Vamos bien, chiquillas, o están medias perdidas? ¿O ya se aburrieron? ¿Siguen ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sienten que están medias perdidas o no? Como que quizás yo estoy muy dispersa. ¿O sienten que va bien la clase? No, yo encuentro que todo va bien. Ya, súper, entonces sigamos. Eh, Oye, anoté mis recomendaciones, son buenas. Ya, entonces la película que le digo también muestra cómo se vive en esta ciudad, en este caso, y entonces como que no hay ningún tipo de certeza. Ah, ¿por qué les hablo de las sufragistas? Porque ahí es en el fondo la idea de las mujeres de poder participar en la política frente a la carencia total de derechos sociales. O sea, si los hombres ya no tenían derechos sociales, imagínense las mujeres, pues teníamos mucho menos. Eh, y entonces la ciudad industrial se va a ver enfrentada, y esto es súper importante, porque la ciudad va a tener que sostener y va a tener que hacerse cargo de alguna manera, va a ser como, sí, como que se va a tener que hacer cargo de lo que pasa socialmente y le va a impactar en la forma de habitar. ¿De qué manera o cuál es la más clásica? Desde que los espacios públicos son apropiados por personas que están teniendo conciencia de los derechos que quisieran tener. Ya, eso es como una de las características. Eh, y también la migración, bueno, va a estar asociado a problemas de hambre, de pobreza y de salubridad, porque muchas de ellas no van a tener como todas las condiciones como de agua potable, de alcantarillado, y por lo tanto van a ser focos de enfermedad y de muerte, ¿ya? Si quieren saber más sobre ese tema, cómo pasó aquí en Chile, pueden revisar una historiadora que se llama María Angélica Illanes, que yo se las mostré el año pasado, que habla sobre como las problemáticas asociadas a este modelo de ciudad industrial, ya que habla como de la enfermedad y la muerte. ¿Ya? Entonces ahí la pueden revisar por si les interesa. Es como súper interesante su relato, porque ella, si bien es historiadora, es como más literatura lo que escribe. Eh, bueno, características generales como el crecimiento de esta ciudad industrial, bueno, sale de las murallas, como les decía, y como aparece aquí en el, en el trazado como de la ciudad, y se da esta desazón de la cual hablaba Baudelaire. Eh, es un crecimiento anárquico. ¿Qué quiere decir eso? Que es bastante eh, como aleatorio, como que no hay una planificación propiamente. Eh, y bueno, está asociado a muchísimos problemas sociales, ¿ya? Entonces, va a ser ese tipo de ciudad, y eso es súper interesante, de que el tipo de ciudad que se está gestando también va a ser el motor del descontento y sí, va a ser como el motor, parte del motor del descontento y de la toma de conciencia de la gente del cómo está viviendo. Y de hecho también esta época es súper relevante porque se va a empezar a generar una imagen muy idealizada del campo.
hay un texto que no me acuerdo cómo se llama en este momento, lo puedo buscar por si a alguien le interesa, que habla sobre cómo se empieza a formar una imagen súper idealizada del campo, porque la ciudad está siendo tan cruda, está siendo tan violenta en las formas en que está viviendo la gente, que esa es la misma gente que vivió su niñez en el campo o que tiene a sus papás en el campo y que cada cierto tiempo va al campo. Entonces, el campo, qué va a representar? Va a representar el espacio de la tranquilidad, va a ser el espacio como de los buenos recuerdos, va a ser el espacio de la abundancia también, de la abundancia económica, porque toda persona que vive en el campo tiene la posibilidad de desarrollar la agricultura, quizás en una escala muy pequeña, muy de subsistencia, pero aún así siempre va a tener recursos, ese recurso económico, eh, y además va a poder tener quizás un pequeño, algunos animalitos que le van a permitir durante el año poder no sufrir hambre. En la ciudad yo estoy pasando hambre. Entonces, para las clases populares, el campo va a constituir la abundancia, como los buenos recuerdos, y para la burguesía, y esto también es muy importante, para la burguesía, ¿qué va a representar el campo? El espacio de la recreación, del ir como por el fin de semana. Entonces, todas estas ideas que nosotros tenemos hoy día del campo al cual vamos a descansar, están arraigadas o nacen en esta época. Porque recuerden que durante la Edad Media, el campo era el mismo lugar donde nosotros vivíamos. Por eso nuestras formas de existencia eran súper como diferentes, no eran tanto racionales como espirituales, porque estábamos muy en conexión con esta parte como más natural, más campestre. Trabajábamos, vivíamos ahí, nos relacionábamos socialmente, espiritualmente también. Hoy día está muy marcado, hoy día digo, para la época de la edad, o sea, de la ciudad industrial, está muy marcada la diferencia entre lo racional, que es la ciudad industrial, y como lo espiritual. Entonces el campo se va a llenar de una imagen, se va a constituir como un imaginario del descanso, del ir a pasar el fin de semana. De hecho, es la burguesía quien va a empezar a implementar esa práctica de ir al campo por el fin de semana, porque además van a ser dueños del campo. Entonces, y, y el libro que yo les comentaba, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de ese libro, de lo que habla, es que, ¿por qué es un imaginario? Porque no es real. No es real que en el campo se descanse. La gente que trabaja en el campo tiene estos horarios marcados por el sol. Son jornadas laborales súper grandes, donde tampoco hay derechos como laborales, no hay nada. Es súper duro el trabajo del campo, entonces para la gente que vive en el campo tampoco es como gracioso vivir ahí, tampoco es como ideal. Sin embargo, nosotros como habitantes de la ciudad vamos a ver vamos a ver súper idealizado lo que es el campo y lo vivimos en pleno hoy día, en pleno. Entonces eso también es como una característica como de esta época. El, la diferencia entre campo y ciudad la vamos a ver en unas unidades más, pero me interesa como marcarlo porque es ahora cuando empieza como esta idea. Bueno, y aquí es como el gran quiebre y la gran revolución que se da en el cambio de la figura como de quien trabaja, del trabajador, que antes estaba el artesano para el siglo XVI, XVII, está la figura como del artesano, del oficio, donde yo me dedico, antes de la revolución industrial, es una producción de corte familiar, ya el papá, el hijo o la hija incluso, y el tío y el abuelo, todos se dedican, por ejemplo, a ser zapateros. eh, Tienen una pequeña, como un pequeño como el taller que siempre está como situado en su casa, o quizás arriendan otro lugar, pero va a ser algo muy pequeño y que solo va a servir como para la autosubsistencia, ¿ya? Y que ese tipo de producción eh, va a ser lenta, va a requerir como, va a tener mucho de arte también, porque ningún producto va a ser igual al otro. Harto como de técnica, donde los saberes, bueno, de hecho está asociado como un tipo de educación al tema de los oficios, y con la introducción de la máquina
se va a generar el gran quiebre entre lo que es el trabajador o el artesano dedicado al oficio, al trabajador de la fábrica, ¿ya? Este trabajador de la fábrica, bueno, produce en la fábrica, es la típica imagen que nosotros tenemos, de la que quizás todos nos acordemos es de Chaplin, trabajando en una fábrica, y lo que es muy importante, el obrero no es dueño de lo que está produciendo, a diferencia del artesano. El artesano sí es dueño de su producto, por lo tanto es él quien hace el producto y lo vende. El trabajador ya no tiene ya no vende el producto que está produciendo. Por ejemplo, si está en una fábrica de zapatos, el zapato, que es el producto, no es propiedad del trabajador, sino que es propiedad del burgués, del dueño de la fábrica. Por lo tanto, ¿qué es lo que está vendiendo el trabajador? Su fuerza laboral, ¿ya? Y esto es súper importante. Por lo tanto, como vende su fuerza laboral, lo que recibe a cambio es un salario y vende su fuerza laboral por una determinada cantidad de horas. Todos nosotros hasta el día de hoy lo que hacemos es vender nuestra fuerza laboral. Así es el capitalismo, ¿ya? Así es como todo este modelo capitalista asociado a la revolución industrial. En algunos casos, el vender nuestra fuerza laboral puede implicar un sueldo acorde a lo que vale nuestra fuerza laboral, pero en otros casos no. El capitalismo, por lo general, para que sea rentable, el trabajador vende su fuerza laboral, pero por ejemplo, para producir una cierta cantidad de zapatos va a requerir, no sé, 5 horas. Con eso es suficiente. Sin embargo, va a trabajar más por ejemplo, el zapato va a costar, no sé, 10.000 pesos. Sin embargo, el zapato que va a salir después de esa producción se va a vender a 30 lucas, 25. La diferencia es la famosa plusvalía, que es como el exceso, es el dinero extra que va a cobrar el empleador, que no se lo va a dar al trabajador, sino que va a ser la ganancia que él va a recibir, que va a recibir el empleador, ¿ya? Y con eso se supone, según algunas teorías, se genera la famosa explotación. ¿Por qué? Porque la gente no está vendiendo al precio justo su fuerza laboral. Está vendiéndola mucho más barato y está produciendo mucho más de lo que gana. ¿A qué voy con esto? Que además de no ser dueña de lo que produce, está produciendo mucho más de lo que está ganando. Y es ahí donde se genera la explotación. Quizás los trabajadores de esta época bastaba con que fueran 4 horas a la fábrica y tenían listo como lo del día. Pero sin embargo tenían que trabajar muchísimas más horas para producir muchos productos que se vendían a un precio como mucho mayor de lo que les estaban pagando. Entonces, entonces el trabajador, y otra idea como importante de la época, es que como el trabajador está vendiendo su fuerza laboral, finalmente el empresario es dueño dentro de los medios de producción. Recuerden que yo les decía que la burguesía se caracteriza por ser dueña de los medios de producción. La burguesía, además de tener a las máquinas, además de tener el capital, es dueña de la fuerza laboral de los trabajadores. Finalmente es dueña de los trabajadores, ¿ya? Entonces, para una época donde no hay leyes laborales, es súper complicado. Hay un abuso de poder gigantesco, ¿ya? Y todas estas ideas vienen sustentadas desde, por una parte, el liberalismo, que le viene a dar un soporte ideológico, teórico, al cómo está ejerciendo los dueños del capital, que son la burguesía, de la mano de Adam Smith, pero a los trabajadores viene Karl Marx desde el comunismo a darles teoría para que entiendan cómo se está dando la explotación. Y muchos trabajadores empiezan a asociarse a esas ideas comunistas, socialistas, anarquistas. Por eso yo les preguntaba si conocían como en detalle esto, porque todas estas ideas van a hacer que los trabajadores tomen conciencia de su realidad y tomen medidas de cómo pensar una nueva realidad. Y evidentemente la ciudad no es ajena a eso, ¿ya? Y por lo tanto, van a propósito de esta explotación, de estas teorías, de estas nuevas teorías que le van a dar a los trabajadores una nueva forma de pensar, es que se van a pensar nuevos mundos. Y nosotros, a final de este año,
de este año académico, vamos a ver lo que es la ciudad utópica, que es la ciudad o sea, la idea de una ciudad ideal que está precisamente que surge como con mucha fuerza para esta época. Van a surgir muchas ideas de ciudades ideales a la luz de cómo es la ciudad industrial. Y ahí y está la ciudad distópica y la ciudad es seguramente ustedes lo han visto el lenguaje, distópica, y está la otra, la distópica y la utópica. La distópica en el fondo es como cómo funciona como, no sé, con régimen totalitario y cosas así, típico 1984. Eh, yo vi otra el otro día, muy extraña la película, muy difícil de digerir. Eh, Metrópoli, otra película muy buena que también pueden ver de una ciudad distópica. Y ciudades utópicas, por ejemplo, ay, no me acuerdo en estos momentos de ninguna película. Pero creo que George Orwell también hace como textos sobre ciudades utópicas. A ver, George. La Granja de los Animales, creo que es sobre ciudad utópica. Mientras que 1984 es de ciudad, o sea, de un mundo distópico. ¿Me van siguiendo el ritmo o no? ¿O están medio confundidos? Chiquillos, chiquillas. No, yo le sigo. Ahí. ¿Sí? Yo voy Ya. bien, voy súper. Ya, genial. Ya, súper. Entonces, a propósito entonces como de todas las problemáticas que se están viviendo en esta época, es que van a surgir estas nuevas ideas de ciudad y que son súper como innovadoras para la época, ¿ya? Bueno, aquí les voy a poner las recomendaciones para que lo vean. Ciudad distópica, está en 1984. Espérenme, les voy a poner esta película. Esta película yo la vi hace tiempo, sí, Metrópolis creo que es película. Sí. Ay, miren, y más encima es una película alemana, para que la vean. Es muy buena esta película. A mí me encantó. Metrópolis, a ver si la otra creo que así es. No sé cómo se dice, Alphaville, algo así. Acá está. Esta también es una ciudad distópica. Ya esta también es una película francesa esta última, me la encontré ahora en la cuarentena, muy buena. Difícil a veces como de entender, pero como que habla, a veces son medias pesimistas, pero vale la pena verlas. Y como les decía, bueno, surgen a propósito de la crítica que se hace a esta famosa ciudad industrial. Eso, chiquillas y chiquillos, porque está el David, que se sumó hace poquito. No sé si tienen alguna duda, algo que comentar. Vamos a detener aquí.